Bueno, ahora tenemos entonces en este video hacemos un resumen, un recuento de lo que hemos visto hasta ahora del estudio dinámico, ¿sí? De las fuerzas invisibles que actúan sobre los cuerpos en diferentes situaciones. Entonces vemos la primera situación en la cual un cuerpo está totalmente en reposo, está quieto sobre una superficie horizontal. Como no hay movimiento, entonces sobre él se presentan dos tipos de fuerzas, que es la fuerza del peso, siempre actuando allí la fuerza del peso. Está la fuerza normal que contrarresta la fuerza del peso, ¿sí? Entonces son las únicas dos fuerzas que actuarían sobre ese cuerpo. Horizontalmente no hay fuerzas porque sencillamente el cuerpo no se está desplazando en ninguna dirección. Entonces ese cuerpo básicamente tiene esa característica, esa particularidad. Ahora nos vamos cuando el cuerpo está en una superficie horizontal pero se está moviendo, o sea, hay movimiento. Cuando ya hay movimiento horizontal de este cuerpo, vemos que es debido a una fuerza aplicada. Esta fuerza es paralela al plano al cual se está desplazando, o sea que es totalmente horizontal. Esa fuerza aplicada genera un movimiento lógicamente hacia la derecha, esa fuerza aplicada. Vemos que se presenta el peso, ¿sí? Se presenta el peso, siempre se va a presentar el peso. Su fuerza contraria, que es la fuerza normal, ya la habíamos especificado. Y horizontalmente, como el cuerpo se está desplazando hacia la derecha, tenemos la fuerza aplicada, pero por la tercera ley de Newton hay una fuerza contraria a esa fuerza aplicada, que sería la fuerza de rozamiento. Aparece entonces la componente fuerza de rozamiento, que es contraria a la fuerza aplicada. A partir de aquí entonces aparecen una característica especial, y es que si el cuerpo se está desplazando en esta dirección, la sumatoria de fuerzas de esa, digamos, de esa horizontalidad de ese eje, definitivamente se tiene que igualar a la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas siempre es igual a la masa por la aceleración. Eso es importantísimo, segunda ley de Newton, que fuerza es igual a masa por aceleración, pero aquí como es una sumatoria de fuerzas y hay movimiento, entonces se hace. Si no hay movimiento, no habría sumatoria de fuerzas igualadas a masa por aceleración, como sucede en el eje vertical, que hay dos fuerzas, pero verticalmente no se está movilizando ese cuerpo. Hay que tener en cuenta también de que la fuerza de rozamiento tiene una ecuación que dice que es una coeficiente de rozamiento cinético de movimiento, llamado μ, multiplicado por la fuerza normal. Entonces, allí aparece esa formulita que nos sirve para hallar la fuerza de rozamiento, la deben de tener clara en su mano ficha. Entonces, es muy importante que ustedes comprendan esas dos características. Recordemos también que la fuerza del peso es igual a la masa multiplicada por la gravedad, o sea que hay que tener en cuenta la masa de ese cuerpo que está en kilogramos en el MKS. Ahora vemos este otro tipo de movimiento cuando la fuerza aplicada, ¿sí?, no es paralela, ¿sí?, no lleva la misma dirección del plano horizontal, ¿sí?, o del movimiento. Entonces el cuerpo se está moviendo horizontalmente, pero miren que la fuerza es aplicada con un ángulo de inclinación. Ya hay un sentido, una dirección, porque es que las fuerzas son vectores. Entonces, aquí sucedía que la fuerza aplicada era totalmente horizontal, no había ningún problema, su sumatoria de fuerzas se hacía común y corriente. Pero ¿qué sucede cuando esa fuerza aplicada no lleva la misma dirección o no es paralela a la dirección del movimiento? Entonces sucede que esa fuerza se sale de los ejes de un plano cartesiano. Si aquí ven el plano cartesiano, la fuerza aplicada está sobre el eje, mire, sobre el eje. Pero aquí la fuerza aplicada se sale del eje, no está ni en el eje horizontal ni en el vertical. Y se hace con un ángulo de inclinación, o sea, un sentido. Por lo tanto, esta fuerza aplicada se tiene que descomponer en sus componentes rectangulares. O sea, su componente rectangular en el eje X para amarrarla a los ejes,
y la componente rectangular vertical sobre el eje Y para amarrarla al eje Y. Entonces esa componente rectangular de esa fuerza que es aplicada, que está por fuera de los ejes, en el eje X es FAX y la componente rectangular en el eje Y es FAY. Cuando vimos nosotros el curso de vectores, decíamos que cuando un vector está en esta posición, ¿sí?, sus componentes rectangulares sobre el eje X, en este caso FAX, no es otra cosa más que lo que vale FA, ¿sí?, multiplicada por el coseno de este ángulo de inclinación. Y que FAY, que es la componente en el eje Y, lo que tiene este valor, que es la componente de la fuerza aplicada, entonces sería lo que vale la fuerza aplicada, pero multiplicada por el seno del ángulo de inclinación. Entonces mire que se nos aparecen unas fuerzas sobre los ejes y esas fuerzas ya no son la fuerza aplicada, sino sus componentes, y hay que tenerlas en cuenta cuando hagamos la sumatoria de fuerzas sobre los ejes, porque solamente tenemos en cuenta las fuerzas que están sobre los ejes de un plano cartesiano. Aparece pues el W, que es el peso, y la fuerza contraria al peso, que es la fuerza que normal, siempre va a aparecer allí en esas condiciones. Entonces miremos las fuerzas que aparecen ya sobre los ejes. Verticalmente la fuerza normal, la componente rectangular en Y de la fuerza aplicada y el peso. Y en el eje X tenemos la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento, ¿sí?, y la componente rectangular de la fuerza aplicada, pero en el eje X. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Hay un video donde explico claramente eso con un ejemplo de cómo sacar las fuerzas, la sumatoria de fuerzas sobre los ejes. En esta característica estoy haciendo un resumen de lo que ya se ha dado, lo que se ha visto. Tenemos entonces hoy, vimos un video donde trabajamos cuerpos suspendidos, ¿sí? Vemos que este cuerpo está suspendido, no hay movimientos horizontales, por lo tanto las fuerzas que aplican primero que todo el peso, ¿sí?, siempre, y hay una fuerza contraria al peso que va hacia arriba, ya no es la fuerza normal. Mire que en todos estos aplica la fuerza normal, aquí ya no es la fuerza normal. La fuerza normal es sustituida por la tensión de la cuerda que sostiene el cuerpo. Aquí existía la fuerza normal porque no había, el cuerpo estaba sobre la superficie, pero aquí está suspendido en el aire, entonces se encuentra es la fuerza de la tensión. Entonces es un pequeño resumen de lo que nosotros hemos visto hasta el momento de esas características. A continuación vamos a ver un video donde vamos a involucrar todos estos movimientos, o sea, perdón, todas estas características de ubicación de los cuerpos en un solo ejercicio.